Si estás aquí es porque te gusta dibujar y seguramente has visto por las redes sociales que los profesionales que trabajan para Magic o para Riot publican imágenes en las que se ven un héroe en diferentes posiciones, casi siempre en blanco y negro, con alguna que otra luz, con efectos lumínicos. Y te has preguntado tal vez por qué hacen eso, por qué pasan tanto trabajo haciendo una ilustración una y otra vez. Bueno, estos son thumbnails, un proceso en el que se debe pasar su tiempo y es un proceso que no se debe de saltar porque aumenta muchísimo el resultado final en calidad. Y si lo hacen los profesionales es por algo, así que debemos nosotros que estamos aprendiendo también a hacer este paso. ¿Qué tal, Radiante? Yo soy Gar y en este video voy a hablar del proceso que se debe de seguir para hacer un thumbnail, ventajas, cómo hacerlo y algún que otro consejo que te va a interesar. ¿Cómo debemos comenzar a hacer los bocetos? Ya sea en tradicional o en digital. Se puede hacer de las dos formas. El tradicional te trae como beneficio que no puedes borrar tan fácil. En general, el dibujo en tradicional para lo que son los thumbnails, ese límite de no poder borrar y no poder darle atrás tan fácil hace que tengas más intención en los trazos, hace que debas de ponerle más esfuerzo a la hora de pensar qué es lo que estás haciendo. Que cuando ya tienes un poquito más de experiencia, lo puedes hacer en el digital y no vas a tener esa tendencia a borrar cuando lo estás haciendo en una tableta. Si estás comenzando, te recomiendo muchísimo que lo hagas en tradicional, simplemente dibujos pequeños que vas a poder desechar sin que traiga ninguna consecuencia. Simplemente bocetos en una libreta de bocetos. Ahora, esto te va a traer consigo que aumente tu confianza en ti mismo, te va a aumentar la seguridad, tu intención en cada trazo, te va a obligar a repetir y te va a obligar a seguir experimentando y a seguir haciendo los pequeños dibujos y vas, por lo tanto, a obtener más experiencia con cada uno que vayas haciendo. Si vieron el video anterior, pudieron ver que desarrollé los conceptos que quería para esta ilustración. La idea general era utilizar la carta de El Loto, por lo tanto voy a utilizar una composición similar en la que el punto focal sea la espada, como en la carta el punto focal es el loto. Ya tengo listo todos los thumbnails, pero voy a hablar un poquitico más acerca de lo que es el proceso de hacerlo. Y voy a explicarte lo que hice en cada uno de ellos. Pero te voy a poner ejemplos para que veas más o menos de qué estoy hablando. Vas a coger una hoja en blanco normal y vas a hacer pequeños cuadros y aquí vas a estar haciendo todos los pequeños bocetos que vas a estar desarrollando, los thumbnails. ¿Qué puedes hacer? Comprobar diferentes composiciones. Por ejemplo, aquí puedo utilizar esta composición, la regla de 3, Golden Ratio, y así puedo experimentar con diferentes composiciones que puedo ir probando porque simplemente me gusten o formas para luego seguir o formas para luego seguir boceteando y dibujando por encima de ellos simplemente para experimentar con la composición. Que también puedes hacer, jugar con la cámara, planos pequeños, planos más grandes, y ya cuando tienes los bocetos con las composiciones con las que estabas experimentando, vas a usar los valores, vas a dividir en 3 valores solamente. Un valor oscuro, un valor medio y un valor claro, y vas a definir lo que es los planos en la imagen, no la iluminación, los planos en la imagen, pero a su vez vas a tratar de tener en cuenta la iluminación que tú quieras que tengan estos planos en la ilustración. Me explico. En la primera ilustración creo una capa aparte y voy a tomar como referencia el marco que ya había hecho previamente y que fui repitiendo para cada uno de los bocetos. Va a ser copia y pega hasta tener los 8 que había hecho, por ejemplo. Luego aquí, con un valor oscuro para el fondo, porque yo sé que el fondo debe de ser, en la imagen mental que yo tengo de esta ilustración, debe de ser algo oscuro. Lo relleno. Pero para separar los objetos
que hay en la ilustración deben de tener un valor diferente. Simplemente cambio y le doy el color. En este caso, cualquier espada, si fuera una espada cualquiera, pudiera hacer esto. Selecciono la espada entera y ya cuando la tengo seleccionada, cojo el valor más claro para diferenciarla de la mano y la dibujo de ese color. Ya aquí podemos ver que si yo alejo la ilustración, se define más o menos con muy pocos detalles, pero se define a lo lejos lo que significa cada objeto en esa ilustración y los y se ve la composición que que yo estaba intentando lograr aquí. Pero que como es sangre nocturna, yo sé que es una espada completamente negra y la imagen que tengo en ella de la cabeza es con un color bastante oscuro, así que en este caso voy a dibujarla de un color todavía más oscuro, pero debe de ser más oscuro que el fondo para que se pueda definir bien y que se vea la diferencia de uno con el otro, porque si yo lo dibujo del mismo color del fondo, no estoy haciendo prácticamente nada. Es por eso que hay que mantener una diferencia de valores clara a la hora de estar haciendo las ilustraciones en general y fundamentalmente en esta fase. Porque más adelante, cuando ya tienes bastante renderizada la imagen, se te dificulta todavía más el proceso de estar cambiando los valores. Por eso, una gran importancia que tiene cumplir con este paso. Así vas agregando más o menos elementos a el boceto, jugando con estos valores y siempre teniendo en cuenta esto, separar los objetos por estas capas y estos campos. Por ejemplo, aquí que pudiera ser también seleccionar el humo que yo sé que debe de estar saliendo de la espada, teniendo siempre en cuenta la forma de este objeto para separarlo y jugar con la composición de la imagen para que se vea placentera visualmente. Ahora voy a tomar el color de la espada y lo voy a oscurecer un poco más y voy a completar la imagen de esta forma me queda, voy a completar la imagen y de esta forma me queda un primer plano más oscuro porque es el humo y otro plano en el cual van a estar la espada, la mano y el piso. Sí, y otro en el cual va a estar la espada, la mano y el suelo donde van a descansar, porque esta es la idea más o menos de la ilustración. Ahora, ya una vez tengo delimitado estas formas generales en la ilustración, sí puedo comenzar a jugar un poquito más con la iluminación porque también interviene muchísimo en lo que son los valores de la imagen. Como yo quiero que la, el foco de atención sea esta zona de aquí, yo lo que voy a hacer es el mayor contraste de valores va a encontrarse en esta zona. ¿Cómo puedo hacer eso? Digamos, en la zona de la mano voy a comenzar a dar la sombra, doy la sombra y voy oscureciendo a medida que se aleje. Igual, doy la sombra y voy a aclarar todavía más el valor de la mano en esta zona de aquí. Solamente en esta zona de aquí, para que se sienta como que una luz está incidiendo directamente en esa zona. Y en el caso de la espada también puedo hacer lo mismo. Vamos a aclarar y dar un valor que sea más brillante que
el color, el negro, el valor de esa espada, pero que a su vez no sea tan claro como la mano o como la luz que hay en la mano. De esta forma, sigo viendo que de esta forma ilumino la espada, pero no pierde el color negro que debe de tener. Que si se puede hacer, como es una superficie metálica, debe de tener brillo, digamos, pudiera agregar pequeños brillos, no en toda la espada, solamente en determinados lugares que teniendo en cuenta la forma, sé que van a ser los puntos exactos donde va a estar este brillo de un valor más brillante. Es como pasa cuando le colocas al, el punto brillante cuando estás dibujando un ojo o los reflejos en un cristal. Y así seguir jugando con los valores teniendo en cuenta los valores dentro del plano y en la imagen en general. Para esta, para esta ilustración, teniendo en cuenta la naturaleza de la espada, ya yo había desarrollado otros conceptos, pero que tienen más o menos en cuenta todo lo que he estado explicando. Por ejemplo, que cuando la espada consume la energía del que la porta, las venas, por ejemplo, que cuando la espada absorbe la energía del que la está portando, se van creando venas negras en la mano y la mano también pierde lo que es el color y se queda negra. Y aquí pueden ver cómo en esta zona de aquí, como decía, se aumenta el contraste de valores. Aquí es donde van a estar los más blancos y los más negros, los más claros y los más oscuros. Y la composición que seguí aquí fue más un golden ratio y una ligado con la regla de tres. Que también puedes jugar con la composición de pequeño, mediano y grande. Aquí, por ejemplo, pudiéramos ver, aquí esta es una zona, esta es otra zona, una zona aquí, una zona aquí y una zona aquí, de espacios en blanco, pequeño, mediano y grande. Y dentro de esta zona también grande, mediano, pequeño y más pequeño. Son pequeñas decisiones a la hora de diseñar que también se pueden tener en cuenta. Y eso fue más o menos lo que hice en el primero. Para el segundo, me vino la idea con una de las fotos de espadas que tenía de referencia y que me llamó la atención la pose como si fuera de un superhéroe. Le agregué la tela para asimilar como si fuera, para asimilar que fuera una capa y llevándome por el concepto de lo que es Naltis, más telas que pudieran ser de el lugar donde se encuentra la espada en el libro. Otros conceptos que desarrollé en esta fue en la misma composición del loto porque el humo en la carta, el loto se encuentra en esta zona de aquí y aquí lo que utilicé fue el humo para asimilar una flor de loto. Tal vez no se note mucho porque no le di tantos detalles, pero esto fue lo que quise lograr con esto. Junto con un flujo de humo en dirección de ella para crear este sentimiento de que te está hipnotizando, de que te está atrayendo hacia ella, que es lo que hace la espada, junto con más manos que pudieran ser sombras, me las imagino como sombras proyectándose en las telas y siluetas también, como no.
de personas que están siendo atraídas hacia ella. Esto es lo que utilicé en el segundo. Y en el tercero utilicé estos conceptos parecidos, por ejemplo, lo del brillo en la espada en esta zona de aquí. Tengo la idea de hacer unos ojos abiertos de como si fuera una persona que está mirando muy intensamente a la espada y la desea, junto con la mano que quiere agarrar la espada. En esta ilustración específica quería también que el humo que está saliendo significara o jugar con él y con su forma para similar como que fuera la sangre de la misma sombra también que está proyectándose, como que la espada le va a hacer daño a la persona que la va a agarrar. También utilizo formas en espiral para crear este efecto de atracción hacia ella y algo similar al concepto número uno, que es ya una persona que está bajo los efectos, bajo las consecuencias de haber utilizado la espada. Todo también, como ya lo dije, con la base de la composición de la carta del loto, que sería en esta zona de aquí el objetivo fundamental. En esta me volví un poco más loco porque lo que quería hacer era frenesí, expresar el concepto de frenesí. Para eso utilicé estas formas ascendentes del humo de la espada, muchas formas, muchas cantidades, y también esta forma de espiral que sale de la espada. A su vez, como se puede fijar, los valores de más contraste están aquí y en el reflejo de la espada para llevar la atención hacia la espada. Y así más o menos representar lo que es el frenesí del humo alrededor de ella y toda la locura que trae la espada consigo. Ese sería el cuarto. En el caso del quinto, jugué un poquito con los valores para crear esta forma de un tono medio y esta forma de un tono más oscuro para crear también la forma y el flujo hacia la espada. Dos cosas, es lo que significa la espada, es lo que hace la espada, pero también atrae la vista del espectador hacia la espada, que es el objetivo al final. Igual utilizando un poco de contraste aquí y acá, con valores más claros para reforzar la idea de que la espada es el objetivo fundamental. Y aquí no utilicé una composición específica del loto, que es en esta zona de aquí, porque quería experimentar. Al final es el punto de los thumbnail, experimentar con lo que estás dibujando. Ese sería el quinto. Y en el sexto, desarrollé un concepto que viene de la palabra loto. Me fui por el árbol de ideas y me dije, el loto es una planta, eh, y a su vez lo ligué con lo que es trampa y una planta, que es una trampa. Me vinieron a la idea las atrapamoscas y ese fue más o menos la forma que quise hacer para representar el humo. Es como la hoja, como más bien la parte de por donde se agarra la espada, que no me acuerdo cómo se dice. Esa zona de ahí es la trampa abierta y la persona a punto de agarrarla. Este concepto me gustó muchísimo, pero no sé si llegará a la versión final. Igual un flujo de humo reforzando los dientes de la planta. De nuevo, con una composición diferente a las anteriores. Ya para los otros dos me dio pereza, no los quise terminar porque ya a este punto ya tenía decidido cuál era el que quería desarrollar, pero bueno, más o menos para enseñarte cómo fue que hice. En este caso era una persona agarrando la espada, como sacándola de la empuñadura que trae en la espalda, y en este caso es una persona agarrando la espada
con los dos brazos como si estuviera haciendo peso, como si le pasara preparado, tratando de levantarlo, preparado para atacar. Y ese es más o menos todo el proceso de desarrollo de conceptos que ya tenía previamente pensado en el video anterior, en el paso anterior. Me ayudaron mucho a la hora de plasmar y de experimentar también, porque llega un punto en el que comienzas a hacer el boceto, pero se te acabó la idea, pasas al siguiente, pero te pasa lo mismo y quieres pasar al siguiente. Sin embargo, cuando estás en ese proceso de brincando de uno al otro, van llegando más ideas de las palabras que ya habías seleccionado y de los conceptos que ya habías desarrollado previamente y quieres entonces regresar al boceto anterior para experimentar un poquito más con ese concepto. Es muy interesante, es que al final es un proceso de experimentación, todo esto de lo que es los thumbnails que te van a llevar a brincar, pueden llevarte a brincar de un boceto al otro y experimentar. Al final esto es bastante general, no tienes por qué preocuparte por los detalles, es simplemente hacer manchas y jugar con los valores. Todo este proceso te va a ayudar a seleccionar una imagen que sea narrativamente alineada al concepto que tienes que desarrollar. Siempre te van a llegar más ideas cuando utilizas varios thumbnails y varios conceptos cuando estás haciendo una ilustración. En este caso tengo un poquito de sentimientos encontrados porque hice una encuesta en Instagram bajándose el 1 con el 2, el 3 con el 4, el 5 con el 6. Y en el caso del primero y el segundo, el que ganó fue el primero. Pero a mí me gusta más el segundo. En el caso del tercero con el cuarto, el que ganó fue el tercero. Y en el caso del quinto y del sexto, el que ganó fue el sexto, por supuesto, porque es el que está más desarrollado. El quinto es una locura en realidad porque fue bastante sencillo y lo hice con soltura, no le metí mucha cabeza a eso y la verdad que se nota. No puse el 7 y el 8, no los puse a competir en las historias porque al final fueron desechados prácticamente. Así que no voy a seleccionar en realidad ninguno en específico, pero voy a utilizar las ideas que más me gustaron de todos, voy a utilizar la idea que más me gustó de cada uno y lo voy a tratar de juntar todo en una sola ilustración. Un poco un reto porque tampoco quiero que sea una ilustración tan cargada. Así que si quieres ver cómo sigue el proceso de esta ilustración, suscríbete, dale like y comenta qué te pareció y cuál fue de todas las ideas la que más te gustó. Nos vemos en el próximo video.